diagnosticaron algo que cambiaría mi vida, pero no de la forma en que esperaba. Siempre había pensado que llevaba una vida promedio, sin grandes altibajos. Trabajaba en una oficina con horarios rígidos, tenía amigos que veía ocasionalmente, una relación que podía describirse como cómoda y una rutina que nunca me había cuestionado demasiado. Todo cambió el día en que fui al médico, por lo que creí que era un simple malestar. Salí de esa consulta con un diagnóstico que parecía una sentencia. El doctor me explicó, con palabras cuidadosamente escogidas, que tenía una enfermedad degenerativa. Aunque no era terminal, sí cambiaría mi forma de vivir para siempre. Mi cuerpo no respondería igual, habría cosas que ya no podría hacer, y las probabilidades de complicaciones crecían con el tiempo. En ese momento, todo mi mundo se desmoronó. Recuerdo salir del consultorio sintiéndome como si estuviera en una película donde el protagonista camina entre una multitud pero todo se mueve en cámara lenta. Todo lo que hasta ese día daba por sentado ahora parecía cuestionable. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que mi condición empeorara? ¿Qué cosas quería hacer pero nunca me atreví? ¿Había vivido realmente o simplemente existido? Esa noche no pude dormir. Pasé horas mirando el techo, repasando todas las decisiones que había tomado en mi vida y preguntándome si alguna de ellas había sido realmente mía o si simplemente seguí el camino que otros trazaron para mí. Decidí que no podía seguir viviendo así, que si iba a enfrentar esta enfermedad, lo haría a mi manera. La primera decisión que tomé fue dejar mi trabajo. No fue fácil, llevaba años ahí, había ascendido lentamente y me había convencido de que era lo que debía hacer, pero sabía que si seguía invirtiendo mis días en algo que no me llenaba, me arrepentiría. Mis compañeros de trabajo no lo entendieron. Algunos me felicitaron por buscar algo mejor, otros me miraron como si estuviera cometiendo un error garrafal. Mi jefe intentó convencerme de quedarme con una oferta de promoción, pero por primera vez en mi vida dije que no sin dudarlo. Mis padres también estaban preocupados. No les conté sobre mi diagnóstico, no quería que me miraran con lástima o que intentaran sobreprotegerme. Solo les dije que necesitaba un cambio, que quería explorar otras cosas. Mi madre, especialmente, no dejó de hacerme preguntas, pero logré esquivarlas con respuestas vagas. Mis amigos fueron un caso aparte. Algunos me apoyaron, diciendo que admiraban mi valentía, pero otros empezaron a alejarse poco a poco, como si no supieran cómo lidiar conmigo ahora que ya no seguía las reglas. Con el dinero que había ahorrado, decidí hacer algo que siempre había pospuesto: viajar. No me fui a un lugar exótico ni lejano, simplemente tomé mi auto y empecé a recorrer ciudades cercanas, quedándome en pequeños hostales y hablando con personas que nunca habría conocido de otra manera. Durante esos viajes, descubrí que había un mundo entero lleno de posibilidades, pero también enfrenté la realidad de mi enfermedad. Hubo días en los que mi cuerpo simplemente no respondía como quería, en los que tuve que detenerme y descansar, en los que me sentí más solo de lo que jamás había estado. Pero también hubo días en los que sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Fue en uno de esos viajes cuando conocí a Ana. Estaba en un café en una ciudad costera, revisando un mapa y tratando de decidir a dónde ir después, cuando ella se sentó en mi mesa sin siquiera preguntar. «Pareces perdido», dijo con una sonrisa. Al principio, su energía me resultó abrumadora, pero algo en su forma de hablar me hizo quedarme. En menos de una hora, ya me había contado su vida entera. Era fotógrafa, viajaba buscando inspiración y también había pasado por un diagnóstico médico que la había hecho replantearse todo. Fue la primera vez que le conté a alguien sobre mi enfermedad. No sé por qué lo hice, tal vez porque ella entendía lo que significaba tener que reconstruir tu vida desde cero. Ana y yo empezamos a viajar juntos. No era una relación romántica, al menos no al principio. Más bien era como si fuéramos dos almas perdidas que se habían encontrado en el momento justo. Compartimos historias, sueños, miedos, y poco a poco me di cuenta de que estaba aprendiendo a vivir de nuevo gracias a ella. Sin embargo, había algo en Ana que no terminaba de encajar. Siempre parecía estar huyendo de algo, aunque nunca lo decía directamente. Un día, después de semanas viajando juntos, me confesó que había dejado de hablar con su familia desde que le dieron su diagnóstico. Su padre, en particular, no había sabido cómo lidiar con la noticia y había minimizado su situación, diciéndole que no era para tanto. Ana había decidido que era mejor alejarse, pero ahora se preguntaba si había cometido un error. Esa confesión me hizo pensar en mi propia familia. Hasta ese momento, había evitado hablar con ellos sobre mi enfermedad, creyendo que los estaba protegiendo, pero tal vez solo estaba evitando enfrentar mi propio miedo. Decidí que era hora de regresar a casa y enfrentar lo que había dejado pendiente. Ana me acompañó, diciendo que también necesitaba cerrar sus propios ciclos. Cuando llegué a casa, mis padres me recibieron con los brazos abiertos, pero su alegría se convirtió en preocupación cuando finalmente les conté la verdad. Mi madre lloró, mi padre se quedó en silencio, y por un momento temí que todo saliera mal. Pero, sorprendentemente, su reacción fue mucho mejor de lo que esperaba. Me dijeron que me
me apoyarían en lo que necesitara y que estaban orgullosos de mí por haber tomado el control de mi vida. Ana, por su parte, también enfrentó a su familia. Su padre, aunque al principio se mostró distante, terminó abriéndose y admitiendo que había tenido miedo de perderla, pero no sabía cómo demostrarlo. Fue un momento difícil, pero necesario, y vi en ella una nueva luz después de esa conversación. Al final, entendí que mi diagnóstico no era el fin, sino un nuevo comienzo. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que mi enfermedad avanzara, pero había decidido aprovechar cada día, rodearme de personas que me hicieran sentir vivo y seguir persiguiendo aquello que realmente importaba. Mi vida ya no era perfecta ni sencilla, pero por primera vez, sentí que realmente estaba viviendo. Después de ese reencuentro con mi familia y el cierre de ciclos de Ana, nuestras vidas comenzaron a tomar un ritmo distinto, como si el universo nos estuviera recompensando por haber enfrentado nuestras verdades más dolorosas. Decidimos quedarnos en mi ciudad por un tiempo, aunque no de manera definitiva. Ambos necesitábamos un lugar para recargar energías antes de seguir explorando, no solo el mundo, sino también nuestras propias posibilidades. En los meses que siguieron, Ana y yo emprendimos un pequeño proyecto juntos. Ella me enseñó algo de fotografía, y yo, con mis nuevos ojos para la vida, comencé a escribir. No grandes historias ni textos formales, simplemente reflexiones sobre lo que veía, sentía y vivía. A veces, combinábamos nuestras habilidades. Ella tomaba fotografías y yo escribía pequeñas frases para acompañarlas. Lo que empezó como algo para nosotros dos se convirtió en algo más grande cuando decidimos compartirlo en redes sociales. Nuestra cuenta, sin buscarlo, comenzó a ganar seguidores. Personas de distintas partes del mundo se sentían identificadas con nuestras historias, con nuestras luchas y, sobre todo, con nuestra forma de encontrar la belleza en lo sencillo. El éxito de nuestra cuenta nos llevó a considerar algo que nunca habríamos imaginado: crear un libro. No un libro convencional, sino una especie de diario visual y emocional. Recorrimos lugares cercanos y lejanos, capturando momentos únicos, escribiendo sobre lo que significaban para nosotros. Fue un proceso terapéutico, pero también agotador. Había días en los que mi cuerpo no respondía, días en los que Ana se sentía insegura sobre sus propias capacidades. Sin embargo, ambos nos empujábamos mutuamente a continuar. Fue en esos días difíciles cuando descubrimos cuánto habíamos llegado a depender el uno del otro. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Un día, Ana recibió una llamada que cambió todo. Su médico le había encontrado una complicación inesperada. Aunque ella intentó minimizarlo al principio, era evidente que estaba asustada. Por primera vez desde que nos conocimos, vi a Ana flaquear, y fue mi turno de ser su apoyo. La acompañé a todas sus citas médicas, estuve con ella durante cada prueba y análisis. A pesar de su miedo, Ana decidió que no se rendiría. Si voy a pelear contra esto, lo haré a mi manera, igual que tú lo hiciste, me dijo una noche mientras mirábamos el atardecer desde una colina. Durante ese tiempo, nuestra cuenta en redes se convirtió en una comunidad. Personas que también enfrentaban diagnósticos difíciles comenzaron a compartir sus propias historias con nosotros. Algunos nos escribían para agradecer por mostrarles que todavía había belleza y propósito, incluso en los momentos más oscuros. Otros nos pedían consejos o simplemente buscaban a alguien que los escuchara. Fue entonces cuando entendimos que lo que habíamos creado no era solo un proyecto personal, sino algo mucho más grande. Decidimos organizar encuentros en diferentes ciudades, donde la gente pudiera reunirse, compartir sus experiencias y encontrar apoyo mutuo. A pesar de los altibajos, logramos terminar nuestro libro. Lo titulamos Vivir entre líneas, porque eso era exactamente lo que habíamos aprendido a hacer: encontrar vida en los espacios pequeños, entre las palabras no dichas, entre los momentos que otros podrían pasar por alto. Cuando finalmente lo publicamos, la respuesta fue abrumadora. No solo se vendió bien, sino que recibimos cartas, correos y mensajes de personas que nos decían cómo nuestro trabajo había tocado sus vidas. Pero la vida nunca deja de lanzar sorpresas. Justo cuando pensábamos que habíamos encontrado un equilibrio, Ana recibió otra noticia: su complicación había desaparecido. Su médico estaba tan sorprendido como nosotros, pero todo indicaba que su cuerpo había respondido de una manera inesperada. Fue un momento de celebración, pero también de reflexión. Ambos sabíamos que la vida no garantizaba nada, que lo único que podíamos hacer era seguir adelante, día tras día. Decidimos que era hora de dar un paso más allá. Con las ganancias de nuestro libro y el apoyo de nuestra comunidad, fundamos una organización dedicada a ayudar a personas que enfrentaban enfermedades crónicas. Ofrecíamos talleres, sesiones de fotografía terapéutica y espacios de escritura creativa. Queríamos darles a otros las herramientas que nos habían ayudado a sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mientras tanto, nuestra relación siguió evolucionando. Lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más profundo. No era una historia de amor convencional, sino una conexión
relación basada en el respeto mutuo, en la comprensión de nuestras fragilidades y en la decisión consciente de apoyarnos sin importar qué. Y así, nuestra vida continuó, llena de retos, sorpresas y pequeñas victorias. Cada día era un recordatorio de que, aunque no podíamos controlar lo que nos pasaba, sí podíamos decidir cómo enfrentarlo. Habíamos aprendido a vivir entre líneas, a encontrar significado en los lugares más inesperados, y sabíamos que, mientras tuviéramos el uno al otro y nuestra comunidad, siempre habría algo por lo que luchar. Con el tiempo, la organización que fundamos comenzó a expandirse más allá de lo que habíamos imaginado. Lo que empezó como un pequeño esfuerzo comunitario se convirtió en un movimiento global. Recibimos invitaciones para hablar en conferencias, colaborar con otras organizaciones y compartir nuestra historia en universidades y eventos internacionales. Era abrumador, pero también profundamente gratificante. Cada rostro que encontrábamos, cada historia que escuchábamos, nos recordaba por qué habíamos comenzado todo esto en primer lugar. Ana, con su energía contagiosa, se convirtió en el rostro público de nuestra causa. Su capacidad para conectar con la gente era extraordinaria, y siempre sabía exactamente qué decir para inspirar a otros. Yo, por otro lado, prefería quedarme detrás de las cámaras, trabajando en los detalles logísticos y asegurándome de que todo funcionara sin problemas. Aunque nuestras personalidades eran opuestas en muchos aspectos, esa dualidad era lo que hacía que nuestro trabajo fuera tan efectivo. Un día, mientras organizábamos un evento en una ciudad pequeña, algo inesperado sucedió. Un hombre mayor se acercó a Ana durante una de las sesiones de preguntas y respuestas. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión de gratitud en su rostro. Nos contó que había perdido a su esposa hacía 2 años y que, desde entonces, había sentido que su vida carecía de sentido. Sin embargo, al encontrar nuestro libro y seguir nuestra historia, había empezado a ver las cosas de manera diferente. Decidió tomar una cámara y capturar los momentos que le quedaban, pequeños instantes de belleza que lo ayudaban a recordar que la vida, aunque difícil, aún podía ser maravillosa. Nos mostró algunas de sus fotos, y eran extraordinarias. Cada imagen contaba una historia, una mezcla de dolor, esperanza y resiliencia que era imposible ignorar. Esa noche, después del evento, Ana y yo hablamos sobre cómo este hombre había encapsulado exactamente lo que queríamos transmitir al mundo. Su historia nos recordó que, aunque no podíamos cambiar lo que ya había pasado, podíamos influir en cómo la gente veía su propio presente y futuro. Decidimos incorporar un nuevo componente a nuestra organización, talleres de fotografía y escritura específicamente diseñados para personas mayores, para ayudarles a reconectar con sus propias narrativas y dejar un legado de sus experiencias. Mientras nuestra organización crecía, nuestras propias vidas seguían evolucionando. Ana y yo empezamos a explorar la posibilidad de establecer una sede permanente para nuestro trabajo, un lugar donde la gente pudiera venir a sanar, aprender y conectarse con otros. Encontramos una antigua granja en las afueras de una ciudad tranquila, rodeada de campos y bosques. Era perfecta. La renovamos con la ayuda de voluntarios de nuestra comunidad, y poco a poco, la granja se convirtió en un santuario para quienes buscaban un espacio para reflexionar y reconstruir sus vidas. Aunque todo parecía estar funcionando a la perfección, no podíamos ignorar los desafíos que enfrentábamos. La presión de liderar una organización tan grande comenzaba a afectarnos. Había días en los que las discusiones se volvían inevitables, en los que las diferencias de opinión parecían insalvables. Pero, al final, siempre encontrábamos la manera de resolverlo, recordando por qué habíamos empezado todo esto y lo que realmente importaba. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche de la granja mirando las estrellas, Ana me dijo algo que nunca olvidaré. Me miró a los ojos y dijo, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Lo que empezamos como 2 personas rotas tratando de encontrar sentido a nuestras vidas ahora está ayudando a miles de personas en todo el mundo. No sé qué haría sin esto, ni sin ti. Fue en ese momento que entendí que, aunque la vida siempre traería desafíos, mientras tuviéramos el uno al otro y nuestra misión, podríamos superar cualquier cosa, pero el destino, siempre impredecible, tenía otra sorpresa guardada para nosotros. Una mañana, mientras revisaba nuestros correos electrónicos, encontré uno que nos dejó sin aliento. Era una invitación para colaborar con una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo. Querían llevar nuestro modelo a una escala aún mayor, implementándolo en comunidades afectadas por la guerra, el desplazamiento y la pobreza extrema. Era una oportunidad que nunca habíamos imaginado, pero también un desafío que requeriría toda nuestra dedicación y energía. Ana y yo pasamos días discutiendo la propuesta, sopesando los pros y los contras. Sabíamos que aceptar significaría dejar atrás la estabilidad que habíamos encontrado en la granja y enfrentarnos a un mundo lleno de incertidumbre. Sin embargo, también sabíamos que esta era una oportunidad única para hacer una diferencia aún más grande. Finalmente, tomamos una decisión, aceptar el reto y llevar nuestra
nuestra misión al mundo entero. Esa decisión marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Dejamos la granja en manos de un equipo de confianza y comenzamos a viajar por el mundo, llevando nuestra visión a lugares que más lo necesitaban. Conocimos a personas increíbles, enfrentamos desafíos que nunca habríamos imaginado y aprendimos más sobre nosotros mismos y sobre la resiliencia humana de lo que creíamos posible. Cada paso del camino fue un recordatorio de que, aunque la vida era impredecible y a menudo dolorosa, siempre había esperanza, siempre había belleza, siempre había propósito. Nuestro trabajo con la organización humanitaria nos llevó a rincones del mundo que ni Ana ni yo habíamos imaginado visitar. Desde pequeñas aldeas en las montañas hasta grandes ciudades devastadas por conflictos, cada lugar tenía sus propias historias de lucha, dolor y esperanza. Nos dimos cuenta de que, aunque las circunstancias variaban, las emociones humanas eran universales. La gente quería ser escuchada, quería que sus historias importaran, y nosotros nos habíamos convertido en catalizadores para darles voz. En uno de esos viajes, llegamos a un campamento de refugiados ubicado en una región remota, donde las condiciones eran más duras de lo que habíamos enfrentado hasta entonces. Había un calor sofocante, recursos limitados y un sentimiento palpable de desesperanza entre las personas que vivían allí. Sin embargo, también encontramos niños que reían mientras jugaban con pelotas hechas de trapos, madres que tejían coloridas mantas para protegerse del frío nocturno y ancianos que contaban historias alrededor de pequeñas fogatas. Fue allí donde entendimos que nuestra misión no era simplemente brindar herramientas, sino también recordarles a las personas que todavía había algo por lo que valía la pena luchar. Durante nuestra estancia, Ana y yo organizamos un taller de fotografía para los jóvenes del campamento. Les dimos cámaras desechables y les pedimos que capturaran momentos que les parecieran significativos. Al principio, algunos se mostraron tímidos o desinteresados, pero poco a poco comenzaron a involucrarse. Las fotos que tomaron eran sorprendentes, retratos de sus familias, paisajes al atardecer, detalles de sus manos trabajando en pequeñas tareas cotidianas. Cuando revelamos las fotos y las mostramos en una exposición improvisada, hubo lágrimas, risas y un sentido renovado de orgullo entre los participantes. Fue un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, había luz. Sin embargo, no todo era positivo. Enfrentábamos constantes obstáculos, burocracia, falta de recursos y, en ocasiones, resistencia de las propias comunidades a las que intentábamos ayudar. Hubo momentos en los que tanto Ana como yo pensamos en rendirnos. Las noches eran largas y solitarias, y la presión de nuestras responsabilidades comenzaba a afectarnos. Una noche, mientras estábamos en un pequeño refugio, Ana se derrumbó. No sé si puedo seguir haciendo esto, me confesó entre lágrimas. Es demasiado. A veces siento que por cada paso que avanzamos, retrocedemos dos. Me senté a su lado, tomé su mano y le recordé que no estábamos solos, que cada pequeño cambio que lográbamos era una victoria y que no podíamos subestimar el impacto de nuestras acciones, por pequeñas que fueran. Fue en ese campamento donde conocimos a Leila, una mujer mayor con una mirada intensa y una voz que parecía contener siglos de sabiduría. Nos contó su historia, había perdido a toda su familia en un conflicto que había destruido su aldea, pero aún así encontraba fuerzas para cuidar de los niños huérfanos del campamento, enseñándoles canciones y relatos de su cultura. Leila nos dijo algo que nunca olvidaríamos: el dolor nunca se va por completo, pero se convierte en parte de ti y te da una razón para seguir adelante. No dejes que te detenga, deja que te impulse. Sus palabras se quedaron con nosotros, y cada vez que sentíamos que no podíamos más, pensábamos en ella. A medida que nuestro proyecto crecía, también lo hacían nuestras responsabilidades. Nos ofrecieron la oportunidad de hablar en una importante conferencia internacional sobre derechos humanos, algo que nos llenó de orgullo pero también de nervios. Ana, siempre la más extrovertida de los dos, asumió el papel de portavoz. Cuando llegó el día de la conferencia, habló con una pasión y una claridad que dejó a todos los presentes conmovidos. Habló de nuestras experiencias, de las personas que habíamos conocido y de cómo cada uno de nosotros tenía el poder de marcar una diferencia, por pequeña que fuera. Su discurso recibió una ovación de pie, y en ese momento supe que habíamos llegado más lejos de lo que jamás habríamos imaginado. Sin embargo, el destino siempre tiene maneras de recordarnos que no podemos controlarlo todo. Un día, mientras regresábamos de un evento en un país lejano, Ana comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, pero los síntomas persistieron. Después de múltiples pruebas, los médicos encontraron algo que temíamos pero que nunca habíamos querido enfrentar: su antigua condición había regresado. Esta vez, sin embargo, era más agresiva. Ana decidió enfrentarla con la misma valentía con la que había enfrentado todo en su vida, pero ambos sabíamos que el tiempo no estaba de nuestro lado. En lugar de detener nuestro trabajo, Ana insistió en continuar. Si voy a dejar algo en este mundo, quiero que sea esto, me dijo un
un día mientras planeábamos nuestro próximo taller. Su determinación era inspiradora, pero también desgarradora. A pesar de su debilidad física, siguió participando en nuestras actividades, dejando una huella imborrable en cada lugar que visitábamos. La comunidad que habíamos construido alrededor de nuestro proyecto se unió para apoyarnos, demostrando que el impacto de nuestro trabajo había trascendido nuestras propias expectativas. Los días pasaron y, aunque el cuerpo de Ana se debilitaba, su espíritu seguía siendo fuerte. Cada momento que compartíamos se sentía como un regalo, una oportunidad para apreciar lo que realmente importaba. En una de nuestras últimas charlas, Ana me dijo algo que nunca olvidaré: la vida no se mide por los años que vives, sino por lo que haces con ellos. Y creo que hemos hecho mucho. Sus palabras se convirtieron en mi mantra, una guía para seguir adelante incluso cuando ella ya no estuviera. Cuando Ana ya no pudo viajar más, convertimos nuestra casa en un centro de operaciones para el proyecto. Los voluntarios venían y se iban, trayendo noticias de las comunidades que seguían beneficiándose de nuestro trabajo. Ana, aunque físicamente más frágil, seguía siendo el corazón del equipo. Desde su cama, escribía correos, revisaba informes y grababa mensajes de ánimo para los participantes de los talleres. Su voz, aunque debilitada, conservaba esa fuerza inquebrantable que siempre la había caracterizado. Cada mensaje que enviaba era recibido con agradecimiento y admiración, y su impacto se extendía mucho más allá de lo que jamás habríamos imaginado. Un día, mientras revisábamos fotografías enviadas por uno de los talleres que habíamos organizado en una región devastada por desastres naturales, Ana sonrió ampliamente. Era la primera vez en semanas que la veía sonreír con tanta autenticidad. Me mostró una imagen, un grupo de niños sosteniendo carteles con frases de agradecimiento, rodeados por casas reconstruidas y jardines en crecimiento. ¿Ves?, dijo, con un tono que mezclaba orgullo y melancolía. Esto es lo que importa. Esto es lo que quedará cuando nosotros ya no estemos. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras, y supe en ese momento que ella estaba en paz con todo lo que habíamos logrado juntos. A medida que pasaban los días, comenzaron a llegar cartas y mensajes de personas que habían sido tocadas por nuestro trabajo. Algunos compartían cómo los talleres les habían dado esperanza en momentos de desesperación, otros hablaban de cómo las fotografías les habían permitido redescubrir su identidad y su historia. Incluso algunos de los voluntarios nos confesaron que participar en el proyecto había cambiado sus vidas por completo. Estas historias nos llenaban de una mezcla de alegría y tristeza, porque mientras celebrábamos el impacto de nuestro trabajo, también sentíamos el peso de la inminente despedida. Un día en particular, recibimos una visita inesperada. Era Leila, la mujer mayor que habíamos conocido en el campamento de refugiados años atrás. Había viajado miles de kilómetros para vernos, trayendo consigo una manta tejida a mano como regalo para Ana. Esta es para ti, dijo Leila, mientras colocaba la manta sobre los hombros de Ana. Es un símbolo de fuerza, para recordarte que todo lo que has hecho seguirá vivo en los corazones de las personas a las que has tocado. Ana no pudo contener las lágrimas, y yo tampoco. Ese momento fue un recordatorio de la conexión humana que habíamos cultivado a lo largo de los años. En las últimas semanas de Ana, nuestra casa se llenó de amigos, familiares y voluntarios. Todos querían estar cerca de ella, aprender de su sabiduría y despedirse con gratitud en sus corazones. Cada día era un torbellino de emociones, pero también un testimonio del legado que Ana había dejado. Incluso en sus últimos días, seguía dando instrucciones, asegurándose de que el proyecto continuara sin problemas. Esto no se trata de mí, dijo una vez. Se trata de ellos, de todos los que han encontrado una razón para seguir adelante gracias a esto. Cuando finalmente llegó el día en que Ana nos dejó, lo hizo en paz, rodeada de amor y con la certeza de que su vida había tenido un propósito profundo. En su honor, decidí continuar con el proyecto, manteniendo viva su visión y expandiéndola a nuevas comunidades. Aunque su ausencia era un vacío que nunca podría llenar, sentí su presencia en cada sonrisa, en cada fotografía, en cada historia que surgía de nuestro trabajo. Ana no solo había cambiado mi vida, sino también la de cientos, tal vez miles, de personas alrededor del mundo. Meses después, organizamos una gran ceremonia en su memoria. Personas de todas partes del mundo asistieron, compartiendo historias de cómo Ana había impactado sus vidas. Fue un evento lleno de lágrimas, risas y un profundo sentido de gratitud. Al final de la ceremonia, liberamos cientos de linternas al cielo, cada una representando una historia, un recuerdo, una chispa de esperanza que Ana había encendido. Mientras observaba las linternas elevarse, supe que, aunque Ana ya no estaba físicamente con nosotros, su espíritu seguiría vivo en cada acto de bondad que inspirara. El proyecto, que ahora llevaba su nombre, creció más allá de lo que jamás habríamos imaginado. Nuevas generaciones de voluntarios se unieron, llevando adelante la misión con la misma pasión y dedicación que Ana había mostrado. Y aunque a menudo me encontraba deseando poder compartir
compartir con ella cada nuevo logro, sabía que ella ya lo sabía, que estaba ahí, de alguna manera, en cada paso que dábamos. Ana me enseñó que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que damos. Su legado no era solo el impacto tangible de nuestro trabajo, sino también las lecciones que dejó en cada persona que tuvo el privilegio de conocerlo. Mientras continuaba nuestra labor, me prometí a mí mismo que nunca dejaría de buscar la luz, incluso en los momentos más oscuros, porque eso es lo que ella habría querido. Ana transformó mi vida, y gracias a ella, ahora puedo ayudar a transformar muchas más. Aunque la ceremonia en memoria de Ana había sido un cierre simbólico para muchos, para mí era solo el inicio de una nueva etapa en el proyecto. Las semanas posteriores se convirtieron en un torbellino de actividad. Los correos electrónicos no dejaban de llegar, nuevos voluntarios se ofrecían a unirse, y comunidades de lugares que jamás habríamos imaginado comenzaron a contactarnos, solicitando talleres, apoyo y asesoramiento para crear sus propios proyectos. En todo esto, sentía la presencia de Ana, como si su espíritu se asegurara de que nunca olvidara la esencia de lo que habíamos comenzado juntos. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontré una carta que Ana había escrito y que yo nunca había leído. Estaba dirigida a mí y fechada poco después de su diagnóstico. Sus palabras eran tan conmovedoras que tuve que detenerme varias veces para secarme las lágrimas. En la carta, Ana me agradecía por haber estado a su lado, por haber creído en ella incluso cuando las cosas parecían imposibles. También me pedía que siguiera adelante, que no permitiera que el peso de su ausencia me detuviera. Tú tienes la capacidad de cambiar vidas, incluso más de lo que crees, decía la carta. Y aunque no pueda estar físicamente contigo, siempre estaré en los recuerdos que construimos y en el impacto que sigues generando. Esa carta se convirtió en mi guía. La llevaba conmigo a cada taller, a cada reunión importante, como un recordatorio constante de la misión que habíamos compartido. Con el tiempo, los desafíos continuaron llegando. Hubo momentos en los que me sentía abrumado por la responsabilidad y por el vacío que Ana había dejado. Sin embargo, siempre había algo o alguien que me devolvía la fuerza, una sonrisa agradecida, un mensaje inesperado o incluso una fotografía que capturaba un momento de esperanza en una comunidad que había renacido. Una tarde, mientras trabajaba en la planificación de un nuevo programa, recibí una llamada telefónica. Era de Leila, la mujer que nos había visitado con la manta para Ana. Me contó que en su comunidad habían iniciado un proyecto inspirado en el nuestro, enseñando a los niños a documentar sus historias y a compartirlas con el mundo. Todo comenzó con la inspiración que Ana y tú nos dieron, dijo Leila. Ella nos enseñó que nuestras historias importan y ahora estamos asegurándonos de que nunca se pierdan. Esa llamada fue un recordatorio de que el impacto de Ana seguía extendiéndose como ondas en un estanque, alcanzando lugares que ni siquiera habíamos imaginado. Poco después, decidí llevar el proyecto a un nivel completamente nuevo. Organizamos un gran evento internacional, invitando a todas las comunidades y personas que habían sido tocadas por nuestro trabajo. Fue una celebración de historias, resiliencia y conexiones humanas. Ver a tantas personas reunidas, cada una con su propia narrativa de superación y esperanza, fue una experiencia indescriptible. Durante el evento, una joven se acercó a mí. Era hija de una de las mujeres que había participado en uno de nuestros primeros talleres. Mi madre siempre hablaba de Ana, me dijo. Ella decía que gracias a ustedes, pudo encontrar el valor para reconstruir su vida después de perderlo todo. Mientras escuchaba a la joven, me di cuenta de algo importante. Este no era solo el legado de Ana, era el legado de todas las personas que habían contribuido al proyecto, de todas las historias que habíamos ayudado a preservar y compartir. Ana había plantado una semilla, pero todos nosotros la habíamos regado y cuidado, permitiendo que creciera y floreciera en algo mucho más grande de lo que podríamos haber soñado. Con el tiempo, comencé a escribir un libro sobre nuestra experiencia, no solo como un homenaje a Ana, sino como una forma de inspirar a otros a encontrar propósito en los momentos más oscuros. El libro se convirtió en un éxito inesperado, traducido a varios idiomas y utilizado como recurso en talleres y escuelas. Cada página era un recordatorio de Ana y de las lecciones que me había enseñado, pero más que nada, era un recordatorio de que las conexiones humanas, la empatía y el deseo de ayudar a otros son las fuerzas más poderosas que tenemos. Aunque la vida sin Ana nunca sería la misma, sentí que había encontrado un nuevo propósito, llevar su legado al mundo y asegurarme de que su luz nunca se apagara. Y en cada paso que daba, sabía que ella estaría sonriendo, orgullosa de lo que habíamos logrado juntos. Un día de otoño, mientras revisaba algunas notas antiguas en mi oficina, una llamada inesperada iluminó mi tarde. Era del comité de un prestigioso premio internacional que reconocía proyectos con impacto social. Nuestro trabajo había sido nominado gracias
gracias a las recomendaciones de varias comunidades a las que habíamos ayudado a lo largo de los años. La ceremonia de premiación sería en un mes, en una ciudad a miles de kilómetros, y aunque sentí un profundo orgullo, también sabía que no habría nadie más apropiado para estar conmigo en ese escenario que Ana. Esa noche, después de leer nuevamente su carta, tomé la decisión de aceptar la nominación en su nombre y hacer que ese momento fuera tanto mío como suyo. El día de la ceremonia llegó con una mezcla de emociones. Estar frente a un público internacional me aterraba, pero cuando subí al escenario, sentí una calma inesperada, como si Ana estuviera allí, apoyándome. El presentador comenzó a describir el impacto del proyecto, cómo había ayudado a miles de personas a redescubrir su voz, y cuando mencionaron su nombre, la audiencia estalló en aplausos. Con un nudo en la garganta, tomé el micrófono y conté nuestra historia. Hablé de cómo Ana había transformado su diagnóstico en una chispa de esperanza y de cómo su fuerza había tocado no solo mi vida, sino las vidas de tantos otros. Terminé diciendo que este premio no era un logro personal, sino un homenaje colectivo a todas las personas que habían encontrado un pedazo de esperanza en medio de la adversidad. Tras la ceremonia, una fila de personas se formó para hablar conmigo. Cada uno tenía una historia, un agradecimiento o un recuerdo relacionado con Ana y el proyecto. Fue entonces cuando entendí completamente que su luz no solo no se había apagado, sino que seguía brillando con más intensidad que nunca, reflejada en las vidas de quienes la conocieron, incluso de forma indirecta. Al regresar a casa, encontré un paquete inesperado esperándome. No tenía remitente, pero al abrirlo, descubrí un álbum de fotos. En la primera página había una nota: para ti, que transformaste el dolor en esperanza. El álbum estaba lleno de imágenes de los talleres, las comunidades y los momentos que habíamos compartido. Había fotografías de Ana que nunca había visto, algunas tomadas por los mismos participantes. En cada página, veía su sonrisa, su fuerza, su espíritu. Pasé horas mirando ese álbum, riendo y llorando, recordando cada paso del camino. Unos días después, mientras organizábamos una nueva serie de talleres, recibí otra sorpresa. Una joven se presentó en la oficina diciendo que quería ser voluntaria. Me contó que había leído el libro que publiqué y que su madre había asistido a uno de los primeros talleres que organizamos. Mi madre decía que Ana cambió su vida, dijo. Yo quiero hacer lo mismo por otros. Esa joven no solo se convirtió en voluntaria, sino en una pieza clave del equipo, trayendo consigo nuevas ideas y una energía renovada que me recordó a Ana en sus mejores días. El proyecto siguió creciendo, expandiéndose a lugares y culturas que ni siquiera habíamos soñado alcanzar. Cada paso del camino, cada nueva conexión, sentía que Ana seguía presente, guiándome, recordándome que el propósito de la vida no es solo sobrevivir, sino encontrar formas de iluminar el camino para otros. Finalmente, en el 10º aniversario del proyecto, organizamos un evento monumental. Personas de todo el mundo asistieron para compartir sus historias, sus logros y cómo el proyecto había impactado sus vidas. Al final del evento, encendimos un enorme mural interactivo con miles de fotos, mensajes y testimonios, todo dedicado a Ana. Era un símbolo de cómo una persona, con su amor y su visión, había cambiado el curso de innumerables vidas. Cuando las luces se apagaron y el último invitado se fue, me quedé solo frente al mural. Cerré los ojos y sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Ana no estaba físicamente conmigo, pero su presencia, su legado y su amor seguían vivos en todo lo que habíamos construido. Había encontrado un propósito, pero más importante aún, había aprendido que el verdadero impacto de una vida no se mide en logros personales, sino en la cantidad de almas que toca. Mientras me alejaba del mural, con la última estrella de la noche titilando sobre mí, supe que, aunque este capítulo había llegado a su fin, el impacto de Ana seguiría vivo mucho después de que yo me fuera, brillando en cada historia, en cada vida, en cada sueño.